pueden utilizar para la promoción del concurso, no para su propia imagen, ni para publicar en sus libros, ni para nada. Entonces, solamente cuando quieren decir que el concurso tiene mucha calidad y es de prestigio, pueden utilizar tu foto siempre mencionando al autor. Si no, es otro uso y te lo tienen que pagar aparte. Digamos que a grandes rasgos de lo que vamos a hablar es de los concursos que generan asociaciones y federaciones profesionales. Casi siempre el fotógrafo amateur no puede participar en ellas y las desconoce, pero es un mundo muy bonito. Aquellos de vosotros que tengáis tienda o establecimiento y estéis asociados en una AFP, en una asociación de fotógrafos profesionales, ya sea de Valencia, de Cataluña, donde sea, lo ideal es que también estéis federados. Y entonces podéis ir a estas calificaciones, llevar obra. No es un concurso, es decir, no hay ganadores y no ganadores, sino que se puntúan las obras y luego hay un panel abierto de jueces que te la comentan, que a petición tuya ellos analizan el encuadre, analizan y siempre en función al mensaje que has querido transmitir, te proponen unas mejoras para tu imagen. O sea que tiene esa faceta digamos, de formación y la otra de calificación. Y creo que como escuela de jurado es de lo mejor que hay esta experiencia. Y aquí tienes estos títulos de KEP, que sería Qualified European Photographer o Master KEP. Luego hay concursos de federaciones y confederaciones de fotografía que se basan en las medallas FIAP, en los créditos FIAP, que están reconocidos por la Federación Internacional de Arte Fotográfico, que está en Francia, y son los que te van dando estos créditos y al final pues puedes tener unas medallas de oro, unas medallas de plata, te dan unas acreditaciones. Y finalmente tenemos los concursos privados que pueden estar reconocidos por la FIAP o no. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Estas son las calificaciones de FEPFI, de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía, que son las más serias que yo he visto. Si tuviera que poner un ejemplo de cómo tiene que ser un concurso de fotografía de índole general, porque aquí se